Hoy vamos a explorar una de las políticas económicas que más ha marcado la historia reciente de Colombia. Una que hace ya 30 años llegó con una promesa de modernidad, pero cuyas consecuencias todavía se sienten, y mucho, en la economía de hoy. Y esta es la pregunta clave que nos va a guiar. A primera vista puede sonar como una exageración, ¿verdad? Pero a medida que vayamos desglosando los datos, vamos a ver cómo la historia de un cultivo en una región muy específica y las finanzas de toda una nación están increíblemente conectadas por una sola decisión. Bueno, empecemos por el principio. Todo arranca a comienzos de los 90. Había una idea muy audaz sobre la mesa, un plan que buscaba, en teoría, catapultar a Colombia a la economía global. Su nombre, la apertura económica. Entonces, ¿qué era exactamente esta apertura? Pues, en pocas palabras, fue una decisión del gobierno de la época de, básicamente, abrir las puertas del país de par en par. La idea era que si se eliminaban las barreras a los productos de afuera, la industria local se vería forzada a modernizarse, a competir, y así se volvería más fuerte, más eficiente. Esa era la teoría. A ver, para que nos hagamos una idea de la magnitud de este cambio, miremos los números. Antes de 1990, si alguien quería importar un producto, se enfrentaba a un impuesto, un arancel, de en promedio un 44%. Bueno, pues en menos de 2 años esa barrera se desplomó a solo el 12%. O sea, no fue un cambio gradual, fue un verdadero shock. Y claro, el efecto fue inmediato. El mercado colombiano se inundó de productos de todas partes del mundo, sobre todo productos agrícolas de Estados Unidos y de Europa. ¿Cuál era el problema? Que muchos de estos productos llegaban con una ventaja, digamos, injusta. Estaban subsidiados por sus propios gobiernos. Esto les permitía vender a precios con los que los productores locales simplemente no podían competir. Ahora, dejemos por un momento la política nacional y vayamos a las consecuencias sobre el terreno. Para entender el impacto real, nos vamos a enfocar en un lugar específico, el Valle del Patía, en el departamento del Cauca. El Patilla era una región con una tradición agrícola muy fuerte. Dos de sus cultivos más importantes, sus cultivos estrella, eran el algodón y el maíz tecnificado. Estos productos no solo eran importantes económicamente, sostenían a la comunidad. Eran, literalmente, el motor de la vida de miles de familias. Y aquí llegamos a un concepto clave para entender lo que pasó: el efecto tijera. Es una metáfora perfecta. A ver, imaginen una tijera cerrándose justo sobre los agricultores. Por un lado, la hoja de arriba. Los precios a los que podían vender su algodón y su maíz se vinieron al piso por la competencia de las importaciones baratas. Y por el otro lado, la hoja de abajo. Sus costos de producción, como los fertilizantes o la maquinaria, no solo no bajaron, sino que a veces subían, porque muchos de esos insumos se compraban en dólares. Al final, el resultado era una situación económica imposible. Para los agricultores del Patía, la cuenta no daba. Así de simple. Les costaba más dinero producir una cosecha que lo que recibían al venderla. La rentabilidad se esfumó. Y con ella se fueron los cultivos y el sustento de toda una región. Bueno, ahora volvamos al panorama nacional. Este nuevo modelo económico, donde se importaba mucho más de lo que se exportaba, creó un desbalance, un déficit. ¿Y cómo se financió ese hueco? La respuesta nos lleva a la segunda parte de esta historia. La solución fue pedir prestado. Colombia empezó a endeudarse de forma muy agresiva en los mercados internacionales. Y aquí viene el detalle fundamental. Esa deuda se adquirió en dólares. Pero claro, los ingresos del país, como los impuestos que se recaudan, son en pesos colombianos. Miremos esta línea de tiempo para entender el problema estructural que esto creó. En 1990, cuando todo esto empezó, un dólar costaba unos 500 pesos. Para 1999, ya estaba por encima de los 1.900. Y hoy, en 2025, ronda los 3.850 pesos. El peso colombiano ha perdido valor frente al dólar de una forma constante y, la verdad, dramática. Más de un 670%. ¿Y esto qué significa en la práctica? Pues que para pagar ese mismo dólar de deuda que se pidió en 1990, hoy el Estado colombiano necesita casi 7 veces más pesos. Es una locura. El esfuerzo para pagar la misma cantidad de deuda se multiplicó solo por el efecto del tipo de cambio. Ahora vamos a conectar todas las piezas.
Por un lado, una producción nacional debilitada. Por el otro, una deuda externa que cada vez se hace más y más cara de pagar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esta combinación a largo plazo? Esto nos lleva a un mecanismo que se conoce como drenaje de riqueza. Funciona como un círculo vicioso. A ver, paso a paso. El gobierno recauda sus impuestos en pesos, pero la deuda la tiene que pagar en dólares. Como el peso cada vez vale menos, necesita destinar cada vez más pesos para comprar los mismos dólares y parar. Esto quiere decir que una porción cada vez más grande del presupuesto se va solo en pagar la deuda. Y esta es la consecuencia final, la trampa. El dinero que podría usarse para construir carreteras, para mejorar hospitales, para invertir en tecnología o, irónicamente, para fortalecer esa misma agricultura que se debilitó al principio, termina desviándose para pagar una deuda que se hace más y más pesada. Y no porque se pida más, sino porque la moneda local vale menos. Y así es como todo se conecta, desde el colapso del algodón en el Patía hasta la dinámica de la deuda nacional de hoy. Vemos las ondas expansivas de decisiones que se tomaron hace décadas. Y esto nos deja con una última pregunta, una pregunta abierta. ¿Qué se necesita realmente para romper un ciclo económico que lleva ya 30 años en marcha? Gracias por acompañarnos en este análisis.